Acérquense a la lumbre, muchachos, que el desierto de Chihuahua se pone frío cuando los recuerdos soplan. Sírvanse un trago de sotol y escuchen bien, porque lo que les voy a contar no viene en los libros de historia de los federales. Se trata de la diferencia entre un hombre y una bestia, y de cómo a veces los que caminan en dos patas son más animales que los que aúllan a la luna. En aquellos tiempos, cuando la tierra tenía dueño pero no tenía madre, vivía un tal don Rogelio de la Peña en la hacienda La Sombra. Decían las malas lenguas y las lenguas asustadas que ese hombre alimentaba a sus perros con carne de cristianos. Y por una vez, compadres, el chisme se quedaba corto ante el espanto. La verdad no era torcida, era sangrienta. Él no necesitaba darles carne de gente para destruirnos, pero lo hacía para demostrar que él era el diablo en persona. Pero no contaba con que en la sierra había un hombre que olía la injusticia, mejor que un coyote huele la sangre. Esta es la historia de cómo la soberbia de un rico se topó con la justicia del general Villa. Acomódense, que la noche es larga. La hacienda. La Sombra hacía honor a su nombre, compadres. Era una mancha oscura y pesada en medio del llano, rodeada de muros altos de adobe que parecían decir: lo de adentro es oro y lo de afuera es basura. El sol pegaba fuerte, de esos soles que rajan la tierra y curten el cuero, pero adentro, en los jardines de don Rogelio de la Peña, el agua corría fresca y el aire olía a secretos podridos. Don Rogelio no era un hombre grande de cuerpo, pero su sombra pesaba como plomo. Siempre andaba de botas lustradas, chaleco de seda y un fuete de cuero trenzado en la mano, golpeando suavemente su propia pierna, tac, 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 como un reloj contando el tiempo de vida de sus peones. Pero lo que más cuidaba no eran sus hijos, que ni tenía, ni su mujer, que vivía encerrada rezando. No, señor, eran sus perros. 3 mastines enormes, negros como la conciencia de un traidor, con ojos amarillos que miraban a los indios y a los peones como si fueran chuletas. Esa mañana maldita el aire estaba quieto. Por el camino real, levantando apenas un polvito triste, venía Mateo Flores. Mateo era un arriero de buena ley, pobre como las piedras, pero con la espalda recta. Venía arreando su poco ganado, unas vacas flacas y un buey pardo que era el orgullo de su jacal. Venía con su mujer, Elena, y sus chilpayates arriba de la carreta. Solo querían cruzar, llegar al mercado, vender y vivir un mes más. Pero el destino es un potro mañoso. El buey pardo, sediento por el calorón, olió el agua de la hacienda. El animal se desvió, rompió una tranca vieja de la cerca y metió la cabeza para beber de un abrevadero que estaba justo en el límite. Fue cosa de nada, un trago de agua robado al rico, pero los capataces de don Rogelio cayeron como buitres. A gritos y empujones arrastraron a Mateo y metieron el buey al patio principal. Elena bajó de la carreta llorando, con el rebozo apretado en el pecho, rogando perdón. Don Rogelio salió al porche, se ajustó el sombrero y miró la escena con ese asco que los ricos le tienen a la pobreza. «Patrón», dijo Mateo quitándose el sombrero y bajando la cabeza, aunque le ardía el orgullo. «Mi buey solo tenía sed. Yo le pago el agua y el daño a la cerca. Tengo unas monedas». Don Rogelio soltó una risa seca, como ramas quebrándose. «¿Pagarme?», preguntó, bajando los escalones despacio. «Tú no tienes con qué pagar el atrevimiento de que tu miseria toque mi propiedad». El hacendado chifló. De las sombras salieron los 3 mastines, babeando, ansiosos. Don Rogelio sacó su revólver, un col de cacha de nácar, y sin decir «agua va», ¡bang!, le metió un tiro en la cabeza al buey de Mateo. El animal cayó pesado, levantando polvo, muerto al instante. Mateo gritó un grito ahogado, porque ese buey era el pan de sus hijos. Pero lo peor no fue la muerte. Mateo dio un paso al frente temblando. «Patrón, por el amor de Dios,
Ya mató a mi animal. Deje que me lleve la carne. Mis hijos tienen hambre. No deje que se pudra ahí. Don Rogelio lo miró y luego miró a Elena. Sus ojos brillaron con una malicia que no era de este mundo. «¿Esa carne corriente?», dijo el hacendado con desprecio. «Mis bestias no comen basura de arriero. Tienen un paladar más exquisito». Se volvió hacia su capataz, un hombre con cara de piedra que esperaba en la sombra. «Traigan la cena especial», ordenó Rogelio. «La que tenemos guardada en la fresquera, la del invitado que se nos coló la semana pasada». El capataz regresó arrastrando un balde de metal pesado. Un olor dulzón, metálico y rancio llenó el patio. No olía a res, olía a muerte antigua. El capataz volcó el balde frente a los perros. Cayeron trozos de carne pálida, extraña, y entre los pedazos Mateo vio algo que le heló la sangre. Un trozo de tela de camisa pegado a un hueso que parecía demasiado un brazo. «¡Coman, mis hijos!», susurró Rogelio a los perros. Los mastines se lanzaron sobre aquella carne prohibida, devorándola con una furia espantosa, triturando huesos que no debían ser triturados. Elena se tapó la boca para no vomitar y cubrió los ojos de sus hijos. «Patrón, Dios santo», balbuceó Mateo retrocediendo pálido como la cera. «¿Qué es eso?». «La carne buena es para las bestias nobles», sentenció Rogelio, disfrutando el terror en la cara del arriero. «Ustedes, los pelados, no valen ni para alimentar a mis perros. Aprendan su lugar». Y con un movimiento rápido, el fuete cruzó el aire. ¡Zas! Le cruzó la cara a Mateo, abriéndole la piel. Mateo cayó de rodillas ante el festín caníbal. Elena se lanzó a cubrirlo, y el hacendado alzó el fuete otra vez, riendo mientras los perros seguían comiendo aquella abominación. «¡Lárguense!», escupió don Rogelio. «Y cuenten por ahí que en la sombra nada se desperdicia». Mateo se levantó como pudo, con la sangre escurriendo por la mejilla y el alma hecha pedazos por el horror de lo que acababa de ver. Miró a su mujer humillada, miró a los perros tragando carne de cristiano y luego miró al hacendado. No dijo nada, pero en sus ojos, compadres, en sus ojos ya no había un peón. Había una tormenta formándose. Ahí quedó sembrada la semilla, y la cosecha iba a ser roja. Esa noche, el silencio en el campamento de Mateo pesaba más que una losa de panteón. No hicieron fogata grande, apenas unas brasas tímidas para calentar unas tortillas duras y un poco de frijol aguado. No había carne. Su buey yacía muerto en el patio del rico, despreciado, mientras los perros se daban un banquete con la carne de algún desgraciado que tuvo la mala suerte de cruzar esa hacienda. Elena, con los ojos hinchados de tanto llorar, le limpiaba la herida a Mateo con un trapo mojado en aguardiente. El fuetazo le había cruzado el pómulo y la oreja, una marca roja y fea, pero lo que más le dolía no era la piel, era el recuerdo de ese balde. «Mateo, por favor», susurró ella, temblando de miedo. «Vámonos de aquí, vámonos al sur, lejos de la sombra. Ese hombre es el diablo. Si te quedas, vamos a terminar en esa fresquera». Mateo miró a sus hijos dormidos, acurrucados bajo una manta raída. Eran inocentes, flacos, y hoy habían estado cerca de ser devorados por la maldad pura. «Irnos, mujer». La voz de Mateo era ronca, como piedras arrastrando. «¿A dónde? A esperar que nos casen». Don Rogelio no solo nos quitó el buey, Elena, nos enseñó que para él somos comida. Se puso de pie y miró hacia la oscuridad de la sierra, allá donde las montañas se recortaban contra las estrellas como dientes de lobo. «Voy a ir con el juez de paz», dijo Elena, desesperada. «¿El juez?». Mateo soltó una risa amarga que asustó a un coyote lejano. «El juez seguramente cena en esa misma mesa. Los rurales son sus compadres. No hay ley para nosotros, Elena. La ley es una cerca que ellos ponen para que nosotros no pasemos».
Mateo caminó hasta su caballo, un animal viejo y cansado que se había salvado de milagro. Empezó a ensillarlo con movimientos lentos pero firmes. —¿Qué haces? —preguntó ella, agarrándole el brazo. Mateo se volvió y le tomó las manos. Estaban ásperas por el trabajo, pero para él eran lo más suave del mundo. —Me voy a la Sierra Vieja. Dicen que por allá anda la División del Norte. Dicen que el general Villa está acampando cerca de Camargo. Es la guerra, Mateo. Tú eres arriero, no soldado. Esos hombres son fieras. Prefiero ser una fiera libre que comida de perro, sentenció Mateo. Voy a buscar al general, no voy a pedirle dinero. Voy a pedirle que me preste su justicia antes de que ese monstruo se coma a medio pueblo. Elena entendió que no podía detenerlo. Cuando a un hombre manso se le rompe el alma, no hay rezo que lo pegue. Le preparó un itacate con lo poco que quedaba, unas gorditas de maíz, un pedazo de piloncillo y una cantimplora con agua. «Cuídate, Mateo», le dijo dándole la bendición, «y si encuentras a ese tal Pancho Villa, dile que aquí abajo estamos viviendo en el infierno». Mateo montó. El caballo resopló, sintiendo la tensión del jinete. Antes de partir, Mateo miró una vez más hacia la hacienda La Sombra. Las luces de la casa grande brillaban a lo lejos, donde seguramente don Rogelio dormía tranquilo, con la panza llena y la conciencia muerta. «Te lo prometo, Elena», juró Mateo al viento. «La próxima vez que vuelva, se acabará el banquete del diablo». Y así, con el corazón hecho un puño y la marca del fuete ardiendo en la cara, el arriero se perdió en la noche, cabalgando hacia el norte, hacia donde dicen que la tierra tiembla cuando pasan los dorados. Iba solo, pero llevaba una carga muy pesada, la terrible verdad de lo que pasaba tras los muros de La Sombra. Llegar al campamento de la División del Norte no era como llegar a una feria de pueblo. No, señor. Aquello era una ciudad de lona y pólvora que se movía sobre las vías del ferrocarril. Mateo encontró a la tropa acampada cerca de Jiménez. El aire olía a leña quemada, a frijoles negros, a sudor de caballo y a aceite de rifle. Había soldaderas echando tortillas en comales de lámina, niños corriendo entre las patas de los caballos y música de guitarra sonando bajito como un lamento. Mateo, flaco y lleno de polvo, parecía un fantasma entre tanto hombre armado. Los centinelas, muchachos con cara de pocos amigos y carrilleras hasta el cuello, le cerraron el paso. «¿A dónde vas, paisano?», le ladró uno que tenía un diente de oro y un cigarro de hoja apagado en la boca. «Aquí no es beneficencia». «Vengo a ver al general Villa», dijo Mateo, con la voz temblorosa pero sin bajar la vista. «Traigo un asunto de sangre». Los soldados se rieron. «¿De sangre?», dice. «Órale, mi general, aquí lo busca el ministro de la muerte». Se burlaron. Pero en eso, una voz grave, rasposa, cortó las risas como un machete corta la caña. «Déjenlo pasar». Era un hombre sentado sobre una caja de municiones, limpiando un revólver con un trapo aceitoso. No llevaba galones dorados ni plumas en el sombrero, pero todos se cuadraron. Tenía el bigote espeso, la barriga de quien come aprisa y unos ojos oscuros que te leían el alma antes de que abrieras la boca. Era él, el centauro, Pancho Villa. Mateo se acercó, quitándose el sombrero con las dos manos, sintiendo que las piernas se le hacían de atole. «Buenos días, mi general». «Buenos días son para los ricos, amigo», dijo Villa sin dejar de limpiar su arma. «Para nosotros son días de lucha. A ver, habla, ¿qué te trae tan lejos de tu casa?» Mateo tragó saliva y soltó todo. Contó del buey sediento, de la cerca maldita, de la risa de don Rogelio. Y luego, bajando la voz y persignándose, contó lo de los perros. «Mire, mi general, mató a mi animal por gusto, pero eso no fue lo peor. Sacó carne guardada, carne de gente, general.
se la dio a sus perros frente a mis hijos y me dijo que esa era la carne para bestias nobles y que nosotros éramos menos que eso. El campamento, que era puro ruido y relajo, se fue callando poco a poco. Un silencio sepulcral cayó sobre la tropa. Los dorados, la escolta personal de Villa, se acercaron formando un círculo. Nadie hablaba. Villa dejó de limpiar el revólver. Lo puso suavemente sobre su rodilla y miró a Mateo fijamente. Sus ojos ya no eran curiosos, eran fríos, terribles. ¿Dijo que alimentaba a sus perros con carne de cristianos?, preguntó Villa con una voz muy baja. Lo vi con mis propios ojos, mi general. Carne pálida guardada en una cubeta, y se reía. Villa se puso de pie. No era muy alto, pero en ese momento parecía un gigante. Se pasó la mano por el bigote, un gesto que todos sabían que significaba tormenta. «Oigan bien, muchachos», dijo Villa mirando a su tropa. «La revolución no se hizo para cambiar de presidente nomás. Se hizo para acabar con los monstruos. Que un rico nos trate mal es una cosa, pero que use a la gente como forraje para sus perros, eso es escupirle a Dios en la cara. Un buey se recupera, pero esto no se perdona». Caminó hasta Mateo y le puso una mano pesada en el hombro. «Tú no eres comida de nadie, compañero. Ese hacendado perdió su alma hace mucho. Vamos a ver qué tan valiente es ese caníbal cuando tenga enfrente a hombres armados y no a familias indefensas». «Preparen a la escolta», ordenó a su lugarteniente, un hombre alto y seco. «Y traigan palas. Vamos a desenterrar la verdad de esa hacienda». «¿Lo vamos a fusilar, mi general?», preguntó uno de los dorados, sobando su carabina. Villa sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una mueca lobuna. «No. Fusilarlo sería muy rápido. Un hombre que convierte a otros hombres en comida de perro merece probar su propia medicina. Vamos a impartir una lección que le revuelva las tripas». El general se ajustó el sombrero sahuayo y miró a Mateo. «Súbete a un caballo, amigo. Hoy vas a volver a tu casa y vas a ver cómo tiemblan los que se creen dueños de la vida y la muerte». El clarín sonó, agudo y vibrante. «¡A caballo!». La orden corrió como fuego. Mateo, con el corazón galopando más fuerte que las bestias, entendió que ya no había vuelta atrás. La justicia estaba montada y tenía prisa. No crean que ir con Villa era un paseo de domingo en la Alameda, muchachos. ¡Ni madres! Cabalgar con los dorados era cosa de hombres de riñones duros. Salimos cuando el sol apenas estaba bostezando, pintando de rojo sangre los cerros pelones. La división se movía rápido, no como un ejército de línea que marcha al paso del tambor, sino como una manada de lobos que huelen la presa. En silencio, trotando parejo, levantando una polvadera que el viento del norte se encargaba de borrar. El general Villa no quiso tomar el camino real. Sabía que don Rogelio, como buen cacique miedoso y criminal, tendría halcones vigilando las rutas principales. «Vámonos por el Malpaís», ordenó el general. El Malpaís, compadres, es tierra que Dios hizo cuando estaba enojado, piedra volcánica afilada que corta los cascos de las bestias, barrancas profundas donde un paso en falso te manda a cenar con el diablo y cactáceas que parecen manos de muertos pidiendo agua. Mateo iba a mi lado, aferrado a la cabeza de la silla como garrapata a la oreja del perro. El pobre arriero no estaba acostumbrado al galope de guerra. Su caballo viejo resoplaba, echando espuma blanca, pero Mateo no se quejaba. Cada vez que el dolor de las sentaderas o la sed lo querían doblar, se acordaba del balde de carne y enderezaba la espalda. El asco es buena gasolina cuando falta el agua. A medio camino nos topamos con el arroyo de las ánimas. Venía crecido por las lluvias de la sierra. El agua bajaba turbia y brava, rugiendo entre las piedras. No había puente, claro. «No se detengan»,
gritó el coronel Rodolfo Fierro, que iba a la vanguardia. El que tenga miedo que se baje a lavar ropa. Los caballos de los Dorados se lanzaron al agua sin dudar. Eran extensiones de sus jinetes. Pero la bestia de Mateo se espantó. Se paró en seco en la orilla, relinchando. Mateo casi sale volando por encima de las orejas del animal. «¡Dale espuela, paisano!», le grité yo. «Si te quedas, te comen los coyotes». Mateo le clavó los talones, cerró los ojos y se metió al agua. La corriente casi se lo lleva, el caballo tropezó, y por un momento pensé que ahí quedaba el arriero y su sed de venganza, ahogados en el lodo. Pero uno de los muchachos de la escolta, un lazador de primera, le aventó la reata y le dio el tirón que necesitaba para subir la otra orilla. Mateo escupió agua y lodo, pero siguió cabalgando. Ahí se ganó el respeto de la tropa. Ya no era un peón chillón, era uno de nosotros. Cayó la tarde y el cielo se puso morado, como un moretón. Llegamos a la loma que dominaba el Valle de la Sombra. Desde ahí arriba, ocultos entre los mezquites, vimos la hacienda. Se veía bonita desde lejos, con sus luces de petróleo encendidas, ocultando sus horrores tras los muros. Se escuchaba música de vitrola. Don Rogelio debía estar cenando, quizás brindando con su vino caro, sin saber que la muerte acababa de amarrar su caballo afuera de su cerca. El general Villa se bajó de su montura, se sacudió el polvo y miró hacia abajo con esa calma que daba miedo. «Descansen las bestias 10 minutos», dijo en voz baja. «Ajusten cinchas, revisen fierros. Cuando bajemos, quiero que sea como un rayo. Nadie dispara hasta que yo lo ordene. Vamos a entrar hasta la cocina y quiero ver esa fresquera con mis propios ojos». El aire estaba frío, pero a todos nos sudaban las manos. Esa cabalgata nos había dejado los huesos molidos, pero el espíritu estaba listo. La venganza ya estaba servida, solo faltaba entregarla. Ahora, compadres, mientras los caballos recuperan el aliento y preparamos los rifles, quiero preguntarles algo a ustedes que están escuchando este corrido al otro lado del fuego. Digan en los comentarios de dónde están escuchando este corrido y si alguna vez han tenido que cruzar un mal país para buscar su propia justicia. Bajamos de la loma como sombras escurriendo por la pared. El general Villa dio la orden de guerra sorda. Nada de gritos, nada de disparos, a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Los cascos de los caballos llevaban trapos amarrados para no hacer ruido sobre las piedras. La luna se había escondido detrás de una nube negra, como si ella también tuviera miedo de ver lo que había en esa hacienda. La hacienda La Sombra estaba tranquila, demasiado tranquila. Los peones dormían en sus jacales, cansados de doblar el lomo. Solo en la casa grande había luz. El plan era sencillo, pero de una precisión de relojero. El coronel Fierro tomó a 20 hombres y rodeó la parte trasera, por donde estaban las caballerizas y, más importante, las perreras y bodegas. Yo me fui con el grupo del general directo al portón principal. «Nadie sale», susurró Villa. «Ni una rata». Los 2 veladores que cuidaban la entrada estaban cabeceando, con los rifles recargados en la pared y una botella de tequila barato entre los 2. Pobres diablos. Antes de que pudieran decir «¡Ay, nanita!», 2 de nuestros muchachos ya les habían puesto el cañón frío de sus Mausers en la nuca. Los desarmaron sin un solo ruido, más que el suspiro del miedo. Abrieron el portón pesado, que gimió un poco, creek, pero el viento tapó el sonido. Entramos al patio principal. Ahí estaban las fuentes bonitas y los naranjos bien cuidados. Y ahí, mis amigos, empezó el alboroto de las bestias. Los 3 mastines de don Rogelio, esos mismos que se habían tragado la carne prohibida,
Empezaron a ladrar como demonios. Eran animales enormes, negros, encadenados cerca del porche. Se jalaban de las cadenas, echando espuma, oliendo al intruso, oliendo a la chusma. ¡Cállenlos!, ordenó Villa, pero sin disparar. Dos lazadores de los dorados zumbaron sus reatas en el aire. ¡Zas! ¡Zas! Los lazos cayeron precisos sobre los cuellos de los perros, apretando el bozal, cortándoles el ladrido en seco. Los animales patalearon, pero quedaron sometidos, amarrados corto a los pilares. El ruido de los perros, aunque breve, alertó al dueño. La puerta de caoba tallada de la casa grande se abrió de golpe. Ahí apareció don Rogelio de la Peña. Traía una servilleta blanca metida en el cuello de la camisa y una copa de cristal en la mano. Se veía molesto, no asustado. Todavía creía que era el rey del mundo. «¿Qué escándalo es este?», gritó con esa voz de mando que usaba para humillar. «¡Capataz! Suelte a los perros y que se coman a estos borrachos que...» Se cayó de golpe, porque al bajar la vista no vio a unos borrachos perdidos. Vio un mar de sombreros de paja y tejanas, vio carrilleras cruzadas, vio rifles 30-30 apuntando a su pecho. Y en medio de todos, montado en su caballo oscuro, vio al general Pancho Villa, con una mano en la cintura y la otra descansando en la cabeza de la silla. Don Rogelio soltó la copa. El cristal se rompió contra el piso de cantera, crish, y el sonido fue lo único que se oyó en todo el patio. El vino rojo manchó sus botas lustradas, pareciendo sangre. «Buenas noches, patrón», dijo Villa, con una cortesía que helaba la sangre. «Disculpe que no tocáramos la puerta, pero es que traemos prisa por inspeccionar su despensa». Don Rogelio retrocedió un paso, buscando con la mano la pistola que seguramente tenía en el cinturón bajo el chaleco. «Ni lo pienses», dijo el general, y en un parpadeo una docena de cerrojos chasquearon. Clac, clac. En ese momento, Mateo Flores salió de entre las sombras a pie. Se paró junto al caballo de Villa. La luz de las lámparas le iluminaba la cicatriz fresca en la cara. Don Rogelio lo reconoció. Abrió los ojos grandes, incrédulo. No podía creer que ese piojoso hubiera traído al ejército más temido del norte hasta su puerta. «¿Te acuerdas de mí, patrón?», preguntó Mateo. Su voz no temblaba. «Ya no». Don Rogelio intentó recuperar la compostura. Se alzó el cuello. «General Villa, esto es un malentendido. Soy un hombre de paz. Si es dinero lo que necesitan para la causa, tengo la caja fuerte abierta. Tomen lo que quieran y váyanse». Villa se rió. Fue una carcajada corta y seca. «¿Dinero? No, don Rogelio. Nosotros no venimos a robar. Venimos a ver qué le da de comer a sus perros. ¡Fierro!». El coronel Fierro salió de la casa, arrastrando al capataz y cargando aquel balde metálico infame que habían sacado de la bodega fría. El olor a podrido llenó el patio otra vez. Fierro destapó el balde frente a Villa. El general miró dentro, vio la carne pálida, y su rostro se endureció como piedra. Escupió al suelo, con asco. «Así que era cierto», dijo Villa. «Usted se siente muy hombre dándole carne humana a sus bestias». Don Rogelio temblaba, pálido como un muerto. «General, son sobras de traidores». El general hizo una seña. Dos de los dorados subieron al porche. Agarraron al hacendado de los brazos y lo bajaron a empujones al patio de tierra. Lo pusieron de rodillas. «Amárrenlo», ordenó Villa. «Y no dejen que nadie de la casa salga. Mañana cuando salga el sol, vamos a tener un juicio. Que todo el pueblo venga, que vean la clase de monstruo que los gobernaba». Don Rogelio miraba al suelo, respirando agitado, sudando frío. La trampa se había cerrado. El león de la hacienda ahora era el ratón en la cubeta, y la noche apenas empezaba. El sol salió perezoso sobre la hacienda La Sombra, iluminando un espectáculo que esos muros de adobe jamás pensaron ver.
En el patio grande, donde antes solo entraban carruajes finos, ahora estaba todo el pueblerío. Habían bajado de los cerros, habían salido de los jacales. El chisme había corrido más rápido que la pólvora. Villa agarró al patrón y le encontró sus secretos. Nadie se lo quería perder. En el centro del patio, el general Pancho Villa mandó poner una mesa larga, sacada del comedor principal de la casa grande. Una mesa de caoba fina, cubierta con un mantel blanco bordado. Y alrededor de esa mesa no se sentaron los generales ni los ricos. «Siéntese ahí, compadre Mateo», ordenó Villa. «Y usted también, doña Elena, y traigan a los muchachos». Mateo, todavía sin creerlo, se sentó en la cabecera, en la silla alta del patrón. Se sentía chiquito en ese mueble, pero Villa le puso una mano en el hombro y le dijo: «Enderece la espalda, amigo. Hoy usted es el dueño de la mesa». A unos metros de ahí, amarrado al mismo poste de mezquite donde solía encadenar a sus mastines, estaba don Rogelio de la Peña. Estaba sucio, ojeroso, con la camisa de seda rota y las rodillas llenas de tierra. Ya no tenía el fuete en la mano, temblaba, no de frío, sino de terror puro. El general Villa se paró en medio, entre la mesa de los pobres y el poste del rico. Se quitó el sombrero y miró a la gente. «Señores», gritó con su voz de trueno, «este hombre que ven aquí, revolcándose en el polvo, ayer se creía Dios. Ayer mató el buey de este hombre por sed, y luego alimentó a sus perros con carne de sus propios hermanos desaparecidos. Nos creía ganado para el matadero». Un rugido de rabia recorrió a la multitud. Ahora entendían dónde habían ido a parar sus familiares perdidos, los que se fueron al norte y nunca volvieron. Querían lincharlo allí mismo, pero Villa levantó la mano. «Yo podría dejar que ustedes lo despedacen», siguió Villa, «pero quiero que aprenda, quiero que sienta en su panza lo que siente un hombre cuando le quitan su dignidad». Villa chifló: «Traigan la comida». De la cocina salieron las soldaderas trayendo ollas de barro humeantes. Sirvieron en la mesa de Mateo platos llenos de carne asada, carne de res limpia y buena, frijoles refritos, queso fresco y tortillas calientes. El olor a comida de verdad inundó el patio. Mateo miraba el plato, sin atreverse a tocarlo. «Coma, Mateo», le dijo Villa suavemente, «es su carne, es la carne de su trabajo, limpia de pecado». Mateo tomó una tortilla, le puso carne y le dio la primera mordida. Doña Elena hizo lo mismo, dándole a sus hijos. Comieron con hambre vieja, con hambre de años. Entonces Villa tomó un pedazo de carne jugosa de la fuente, caminó despacio hacia donde estaba don Rogelio. Los 3 mastines del hacendado, que ahora estaban amarrados lejos y tranquilos, miraban atentos. «¿Tiene hambre, don Rogelio?», preguntó Villa. El hacendado asintió con la boca seca. «Sí, general, por piedad». «Ah, pide piedad», se rió Villa. «La misma que usted le tuvo a sus víctimas». Villa dejó caer el pedazo de carne al suelo, directo en la tierra sucia, justo donde los perros solían comer y babear. «Ahí tiene, coma». Don Rogelio miró la carne en el polvo. Miró a Villa, miró a Mateo sentado en su silla, y miró a sus propios peones que lo observaban en silencio con odio en los ojos. «General, soy un caballero, no puedo comer del suelo como un animal». Villa amartilló el revólver. ¡Clac! El sonido fue definitivo. «Usted ya no es un caballero. Usted es una bestia que come gente, y las bestias comen del suelo. Demuéstreme que quiere vivir. Usted decide. Si quiere vivir, va a comer como condenó a otros a ser comidos, al suelo». El silencio era total, ni los pájaros cantaban. Don Rogelio de la Peña, el amo caníbal de la sombra, el hombre que nunca se había agachado ante nadie, dobló las rodillas. Llorando lágrimas de rabia y humillación,
bajó la cabeza, se agachó más, hasta que su cara fina tocó la tierra. Y ahí, frente a todos sus peones, frente al arriero que había despreciado, mordió la carne llena de polvo. Comió del suelo, como perro. Mateo, desde la mesa, dejó de comer. No había alegría en sus ojos, solo una justicia seria y triste. Vio que el patrón no era más que un hombre asustado y patético. «Ya levántese», dijo Villa con asco profundo guardando la pistola. «Ya vimos lo que es usted en realidad». Don Rogelio se quedó tirado, tosiendo polvo, destruido. No le habían tocado un pelo, pero estaba acabado. Su poder se había esfumado en cuanto sus rodillas tocaron la tierra. «Que esto les sirva de lección», dijo Villa al pueblo. «El hombre que humilla a otro pierde su derecho a ser llamado hombre». El general mandó traer al escribano de la tropa. «A ver, muchacho, anote ahí. Desde hoy, esta hacienda se confisca. Quemen esa bodega del infierno. Don Rogelio, levántese». El hacendado se puso de pie, sacudiéndose el polvo. «Usted se va», sentenció Villa. «Agarre sus trapos y lárguese al desierto. Si lo vuelvo a ver por estas tierras, lo cuelgo del mezquite más alto. ¿Entendido?» Don Rogelio asintió, mudo. Salió caminando hacia el portón, solo, arrastrando los pies, perseguido por las miradas de odio de todo un pueblo. Luego, Villa se volvió hacia la gente. «Esta tierra es rica, pero ha sido regada con sangre inocente. Desde hoy, la cosecha se reparte». Finalmente, Villa caminó hacia Mateo Flores. «Compañero Mateo», dijo el general bajando la voz, «usted vino a pedir justicia por un buey, y destapamos una cloaca, pero el buey sigue muerto y usted necesita trabajar». Villa hizo una seña. «Tráiganle la yunta de mulas prietas que estaba en las caballerizas del patrón. Esas mulas valen por 10 bueyes, son suyas. Es el pago por su valentía al denunciar a este demonio». Mateo se quedó sin habla. «Mi general, yo no sé cómo pagarle». «Páguele a su mujer tratándola como una reina», le cortó Villa. «Y páguele a sus hijos enseñándoles a no agachar la cabeza. Con eso estamos a mano». El sol ya estaba cayendo otra vez. La división del norte no se quedaba quieta mucho tiempo. El enemigo acechaba en otros frentes y la guerra llamaba. El clarín tocó la orden de partida. ¡Tururú, tururú! El sonido melancólico rebotó en los muros de adobe. Los soldados montaron. Las soldaderas recogieron sus comales. El polvo empezó a levantarse de nuevo. Villa subió a su caballo, ese animal magnífico que parecía entender los pensamientos de su jinete. Dio una última mirada al patio, a Mateo, a la gente que ahora tenía esperanza en los ojos en lugar de miedo. «¡Vámonos, muchachos!», gritó. «¡Que la tarde es corta y el camino largo!». La columna de jinetes empezó a salir por el portón grande, el mismo por donde habían entrado como fantasmas. La tierra temblaba bajo los cascos. Mateo y Elena se quedaron parados en la entrada, viendo cómo la nube de polvo se alejaba hacia el horizonte, llevándose al centauro y a su justicia salvaje. Se fueron como llegaron, como una tormenta de verano que limpia el aire, tira los árboles podridos y deja la tierra lista para sembrar de nuevo. Villa no miró atrás. Un hombre de su tamaño siempre mira hacia adelante. Mateo acarició el lomo de sus nuevas mulas y miró a Elena. «Se fue», dijo ella suavemente. «Se fue», respondió Mateo. «Pero nos dejó la dignidad, vieja, y esa nadie nos la vuelve a quitar. El tiempo en la sierra corre como el agua en las barrancas, rápido y sin vuelta atrás. Pasaron los años, compadres. La revolución siguió su curso, llena de traiciones y balazos. Y al general Villa nos lo mataron allá en Parral, a la mala, porque de frente nadie podía con él. Pero las balas matan al hombre, no a la leyenda. De la hacienda La Sombra quedó poco. Con el tiempo, la gente dejó de llamarla así. Empezaron a decirle la hacienda del perro arrepentido.
Dicen los viejos que en las noches de viento todavía se oye el aullido de unos mastines fantasmas que buscan carne y solo encuentran polvo. ¿Y qué fue de don Rogelio? Pues se murió de lo que mueren los hombres que pierden su poder, de locura y soledad. Cuentan que acabó sus días vagando, ladrándole a la luna, perseguido por los fantasmas de los que dio de comer a sus bestias. Pero Mateo... ¡Ah! Esa es otra historia. Mateo Flores no se hizo rico, pero vivió como rey. No por tener oro, sino por tener respeto. Sus hijos crecieron fuertes y derechos. Mateo envejeció con la cicatriz en la cara, esa marca roja que antes le dolía y que después portaba como una medalla de guerra. Cada vez que alguien pasaba por su rancho y preguntaba por la cicatriz, Mateo sonreía, se acomodaba el sombrero y decía: «Esta me la hizo un rico que se creía dueño del mundo». Pero se la cobré. Se la cobré con la mano de Pancho Villa. Se volvió un hombre sabio, de esos que hablan poco pero dicen mucho. Y cuando murió, muchos años después, no lo enterraron como a un pobre peón. Lo enterraron con música de banda y toda la gente del pueblo fue a despedirlo. En su tumba no pusieron «Aquí yace un arriero». Pusieron «Aquí descansa un hombre que no se dobló». Este corrido que les acabo de contar no está escrito en papel, muchachos. Está escrito en el aire de Chihuahua. Nos recuerda que aunque la noche sea larga y los coyotes aúllen fuerte, siempre amanece. Y cuando amanece, la justicia tiene que encontrarnos de pie. Ahora sí, se acabó la leña y el frío aprieta. Vámonos a dormir, que mañana hay que trabajar la tierra. Pero antes de que se vayan, quiero pedirles un favor, de paisano a paisano. Digan aquí abajo qué les pareció este corrido. ¿Creen que el general Villa fue justo o fue cruel? ¿Qué hubieran hecho ustedes si descubren un secreto así? Los leo mientras limpio mi rifle.